Hay ciertos aspectos que tenemos que identificar en la situación de la extinción de los animales. Es importante destacar las causas y las consecuencias por las cuales una especie puede, en este caso, extinguirse. La extinción en sí es muy importante conocer hasta dónde abarca y el proceso que se sigue para saber si una especie está en peligro de extinción. Pero el día de hoy principalmente nos dedicaremos a las causas y a las consecuencias. Cuando algo se extingue es cuando desaparece. Y si hablamos de una especie es cuando una especie animal o vegetal sobre nuestro planeta desaparece definitivamente. Y este proceso es irreversible. Hace millones de años o miles de años se han producido extinciones por diferente tipo de causas. Pueden ser causas naturales o a través de la acción del mismo hombre. ¿Qué es la extinción de una especie? En la situación de biología y ecología, la extinción de una especie es la desaparición total de todos los miembros de una especie o grupo taxonómico. Se considera extinta una especie a partir y el instante en que muere el último individuo de esa especie. Por lo tanto, es muy importante entender las causas de la extinción de las especies. Y las causas de extinción de las especies es, en este caso, cuando interviene el hombre, es por la destrucción de su hábitat natural, por la caza o la captura de animales exóticos. También puede ser por la situación de contaminación o por la deforestación que ocasiona el hombre al talar los árboles, y de esa manera también cambia el clima del lugar, y esa es una de las consecuencias de la intervención del hombre al momento de destruir el hábitat de los animales. Pero no solamente los animales se extinguen por la situación del hombre, sino también algunas especies se han extinto a través de los tiempos. Ahora, cuando una especie se extingue, eso altera el ecosistema. Recordemos que hemos visto lo que se llama la trama alimenticia. Y esa trama alimenticia que tuviste en el 5º grado se refiere principalmente a que cierto tipo de animales necesitan cierto tipo de alimentos, ya sea vegetales o animales, y cuando uno de estas especies desaparece, entonces las consecuencias son totalmente de un desbalance en la proliferación de las especies, y eso ocasiona también que el ecosistema cambie y se deteriore. Y eso lógicamente también afecta al hombre y a todo el planeta. Un ejemplo sería ver por qué en este caso hay cierto declive de la cantidad de poblaciones de mariposas monarca, y se ha dado cuenta que es principalmente por las actividades humanas que llevan a la destrucción de árboles nativos en los Estados Unidos y México, por la situación del cambio climático y el uso creciente de pesticidas que matan las plantas que estos insectos necesitan para vivir y reproducirse o alimentarse. Y esto en este caso provoca la muerte de muchas mariposas monarca. Las causas principales de una extinción de una especie es la pérdida y degradación del hábitat donde vive. Principalmente porque muchas veces el hombre utiliza la tierra para la labor de campo y de sembradío, y muchas veces porque existe la caza ilegal de algún tipo de animales. También la contaminación o los cambios climáticos traen
como consecuencia la extinción de cierto tipo de especies. En el 2019 hubo nada menos que 24 especies que se declararon oficialmente como extintas. Fueron 5 plantas, 5 tipos de peces, 4 tipos de aves, 4 mamíferos, incluyendo una subespecie de tigres y otra de rinoceronte, el llamado rinoceronte blanco, 3 anfibios, 3 reptiles y un invertebrado. O sea, 24 especies en sí fueron las que lamentablemente se extinguieron el año pasado. La extinción masiva más grande en la historia de la vida animal ocurrió hace 251 millones de años, acabando por más de el 96% de las especies, tanto marinas y el 70% de la vida de la Tierra, incluyendo insectos más grandes que se saben habitaron la Tierra. Y dentro de ellos se encuentran nada menos que los dinosaurios. Existen múltiples teorías para entender las causas que propiciaron este cambio y las causas que propiciaron la extinción de los grandes animales como los dinosaurios, que finalmente se cree que en el periodo pérmico hubo la impactación de un asteroide que ocasionó nada menos que la extinción de cierto tipo de animales. Otros es que hubo erupciones volcánicas masivas y eso ocasionó que hubiera demasiado dióxido de carbono en el ambiente y propiciara la muerte de muchos animales y vegetales. Y también, por ejemplo, sabemos que hubo grandes catástrofes y acontecimientos ambientales como la época de glaciación, en la cual lamentablemente murieron aquellos animales que no se adaptaron a las nuevas condiciones climatológicas. Eso ocasionó la extinción de muchos animales. Dentro de ellos nosotros habíamos visto el tigre de dientes de sable, que principalmente ya es un animal totalmente extinto desde hace miles de años. Y los dinosaurios, que se cree principalmente por la situación de la caída de un asteroide a nuestra Tierra. De esta manera, la extinción de los animales a través de catástrofes ambientales, ya sea erupciones volcánicas o ya sea la caída de asteroides, que provocó el calentamiento del agua y la devastación dentro de la Tierra, cambiando totalmente el clima del lugar. Y los animales que no se adaptaron, lógicamente, murieron. Hemos visto entonces cómo los animales se han extinto a través de los años, ya sea por causas humanas o causas totalmente de situaciones climatológicas naturales o situaciones de cataclismos totalmente naturales.